Yo les puedo dar un cursito sobre eso, ¿verdad? Pero es aburrido escuchar al profesor de siempre. Como hay tutoriales que son mucho más dinámicos, están editados para que no haya esas pausas de eh, están editados y es fácil. Entonces les recomiendo, en todo caso les puedo enviar a Natalie algunos links para que vean cómo se usa esas herramientas y puedan comenzar a trabajar en eso. Em, Obsidian, por ejemplo, se puede usar en la PC o en la laptop, pero también en el celular. ¿Vos, Natalie, estás usando Psico desde el celular o de la computadora? De la compu. ¿No probaste usar con celular? No, Ya, no bueno. sabía que se podía. No, yo tampoco sé, pues yo no uso celular para eso, pero seguramente que se puede. Bueno, hoy cerramos Platón, un tema muy, muy, muy interesante. Platón siempre resultó muy interesante en muchas cosas. Como dice Whitehead, la vez pasada nos recordó Alan Bogarín, ¿verdad? El profesor, que parece ser que la filosofía posterior a Platón son solamente eh, este, escritos al pie de página de los textos de Platón, porque la profundidad y este, el enfoque que se le da a temas tan humanos, tan fundamentales, aunque uno esté en desacuerdo con eso, es muy importante, es muy paradigmático en Platón. No se puede dejar de hablar de los temas que propuso. Y siempre es un problema. Siempre es un problema, digamos, no del todo resuelto o discutible. Pero en fin, son temas que lo ha planteado muy bien Platón. Bueno, sus ideas política, social, tiene que ver con también, tiene que ver con su antropología. Eh, eh, la, hay como tres tipos de personas según Platón. Es muy importante entender que para Platón todas las personas, digamos, nacieron iguales. Esa es una diferencia importante que tiene con Aristóteles. No hay eh, una cualidad ontológica que diferencia a los hombres. Sí hay los distintos tipos de alma, ahí introduce la forma de diferenciación, pero en principio aboga por una igualdad abstracta, ¿verdad? Porque después dice que las almas fueron dotadas a los seres humanos distintas almas. El alma racional, un alma irascible y un alma concupiscible en diversos tipos de personas. Eh, eh, las personas que han desarrollado el alma racional son aquellas que eh, tienen un nivel intelectual mucho mayor, eh, una, una sabiduría este, que le hacen, que, que le, que, le, que le da la aptitud para gobernar. Eh, para gobernar, para prescribir y para desarrollar la filosofía. O sea, como todos nosotros tenemos que entender que para Platón los seres, eh, eh, la, 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 el conocimiento que traemos,
que tenemos nosotros, a diferencia de Descartes, que decía que Dios nos puso en la cabeza ideas innatas, el ser humano nace, o sea, trae consigo ideas no innatas, sino que es producto de una experiencia anterior en el mundo de las ideas. O sea, ha participado y se trae consigo. Y que va rememorando, que va desarrollando de acuerdo al tipo de alma con que se le dotó también. Entonces los reyes filósofos, los filósofos, o sea, los seres humanos que tienen alma racional, eh, desarrollan mejor que otros, ¿verdad? Ese es un tipo de ser humano, el que tiene dotado de alma racional. El otro grupo de ser humano es el que tiene alma irascible, ¿verdad? Eh, son los que están dotados para ser guerreros. eh, Se los caracteriza por su fuerza física, por su envergadura física, etcétera, ¿verdad? Y los que tienen el alma concupiscible son aquellas personas que están dotadas para el trabajo, son muy activos, tienen también ambición económica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se vuelven productivos y, y buscan acumularte. Están dotados de un alma concupiscible, le llama Platón. Entonces hay tres tipos eh, de seres humanos en la antropología platónica y de estas tres eh, con estos tres tipos de personas se conforman las tres clases sociales que existen en la polis griega, ¿verdad? Entonces hay un grupo de personas que es minoritaria, ¿verdad? Eh, dotadas de alma racional, otro grupo de personas con alma irascible que son o que van a formar el grupo de los guardianes y, digamos, también gobernantes, en un cierto nivel de gobernanza. Y el alma concupiscible, lo que tienen alma concupiscible son los que se van a dedicar a la producción, ¿verdad? Ganaderos, agricultores, artesanos, etcétera. Entonces, desde una visión antropológica, se deriva también una visión de las clases sociales. Clases sociales. Bueno, hay un principio que establece Platón, que es que, digamos, el individuo no es nada. O sea, lo importante es la ciudad, la polis, la comunidad. Y el interés de cada uno de los individuos está supeditado a, a la vida de la comunidad. Eh, Incluso el poder de decidir sobre la vida o la muerte de los niños que nacen con defectos, por ejemplo, por más que haya gente que diga, no matemos, eso no tiene importancia para Platón, porque no se le puede cargar a la ciudad de un niño defectuoso, etcétera. O sea, el interés en ese sentido de la comunidad es superior al interés individual y hay que sacar en lo posible, no llevar cargas a la sociedad. Esa es la forma de pensar muy, muy discutible y muy este, radical de Platón en ese aspecto. Me interrumpen con cualquier pregunta si tienen. O si quieren intervenir también hablan sin problema. Sí. Ay, profe, para
para mencionar respecto al tema de las clases políticas, las clases sociales, perdón, y el hecho de que la comunidad o la poli prevalece ante el individuo. A modo de curiosidad nada más, hay por ahí vi algunas tesis, algunos artículos que hablan inclusive o asocian o sacan una lectura de la República de Platón, abogando, diciendo, ¿verdad? El comunismo, el socialismo en la República de Platón, por ejemplo. O sea, hay lecturas socialistas o de la corriente socialista comunista que busca o que lee en Platón una propuesta, una primera propuesta de un tipo de sociedad socialista o comunista, ¿verdad? Nada más para comentar eso. Sí, vamos a llegar a eso, ¿verdad? Otra cuestión importante, o sea, la vida de la sociedad es superior al interés individual, primera cuestión, de principio. Otro aspecto muy importante, porque después vamos a ver en Aristóteles, y hay una diferencia fundamental, es sobre la esclavitud. Para Platón no hay gente que nació para ser esclavos. Él mismo fue vendido como esclavo, ¿verdad? La esclavitud es una convención, es una desgracia, o sea, y, bueno, es una convención y bueno, y ya que hay, bueno, se legisla para ver cómo tratarlo de la mejor manera posible y evitar que huyan, etcétera, porque, bueno, en la sociedad era esclavista, o sea, la producción se basaba en el trabajo de esclavos, pero él admitía que no hay personas que nacieron para ser esclavos. La desgracia porque perdieron en la guerra, vinieron como presos, etcétera. Bueno, eh, hay una similitud entre la noción de ética y política en Platón. Está muy ligado. Y desde Platón también durante muchos siglos, política y ética estuvieron muy ligados. En este caso, la ética tiene una orientación hacia la vida, hacia la conducta individual. Y la política, digamos, es la ética, pero en función de la sociedad. En función de la sociedad. En la ética se orienta hacia la virtud individual y la política es un tipo de conocimiento orientado a la vida práctica en la sociedad. De modo que una persona plenamente virtuosa tiene una ética personal, pero también tiene actividad política. O sea, la actividad política no es, para Platón, no es un aderezo, no es una diversión, no es un hobby, es un deber, es una cualidad del individuo, miembro de la sociedad, miembro de la polis. Y lleva incluso hasta una situación que en siglos, en milenios se le adelanta a nuestra generación, como vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que trata qué es lo que se trata de construir? Dice Platón. Es la sociedad justa, una sociedad justa. Para una sociedad justa necesitamos gente virtuosa. Y aquí el papel de la educación es fundamental. Eh, Primero, que hay que educar en la vida comunitaria, en la vida social, en la vida política. La vida comunitaria, la vida social es vida política para Platón. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta, se tiene que basar en la cooperación. Y la cooperación, para que funcione, tiene que tener en cuenta también los distintos tipos de clases sociales, distintos tipos de almas que tienen los individuos. Y los individuos, según las clases sociales en las que están, a las que pertenecen, tienen funciones distintas.
Eh, eh, y corresponde, fíjense, almas distintas, personas distintas, funciones distintas, pero se necesitan, se necesita educación para los diversos tipos de funciones según las características de esa persona. Eh, entonces, hay una educación para los filósofos, para los gobernantes, para los que van a ser gobernantes, hay una educación para los guardianes de la ciudad, el que tiene el alma irascible, y hay una educación también para los que se van a dedicar a la producción, la artesanía, las cosas prácticas que se necesitan para este, poder trabajar y producir. Platón tenía un pensamiento aristocrático, producto de su antropología, de su ética y de su visión política, ¿verdad? O sea que, ¿quiénes tienen que gobernar? No le podés dar a una persona que tiene alma concupiscible o alma irascible. Tienen que gobernar los más sabios, los que están dotados del alma racional y además son formados, tienen la inteligencia, la capacidad, el razonamiento, el conocimiento para gobernar. Entonces, él era de la idea de que tiene que haber reyes filósofos, los más aptos. Y pone el ejemplo, ¿verdad? De que si uno va a tomar un barco para cruzar el mar, eh, no quiere que el que dirige el barco, el que pilotee el barco, sea la persona con más entusiasmo, eh, el que se anima, y que por su juventud es pura pila. No, quiere que lo conduzca la persona que tiene más experiencia. Entonces, él pone lo mismo en el ejemplo, ¿verdad? El mismo ejemplo para el gobierno de la ciudad. Lo tiene que hacer la persona más preparada. Y ahí viene un problema. ¿Cómo se elige eso? Porque si uno no siempre es el más popular, el más simpático. Entonces, eso, todos los filósofos tienen ese problema. ¿Cómo se elige al buen gobernante? Si la gente se deja llevar por el más lindo, el más simpático, etcétera. Entonces, él plantea eso, ¿verdad? O sea, que el gobierno tiene que ser de un cierto grupo de personas y elegido por un cierto grupo de personas, ¿verdad? No es la democracia como la entendemos hoy, ni siquiera como la entendía Aristóteles. Bueno, entonces el Estado, sociedad y Estado están íntimamente ligados. La sociedad para que funcione necesita una estructura de funcionamiento, de organización, y es el Estado. Y en el Estado se imparte educaciones diferentes para los distintos tipos de, de personas y distintas clases sociales. Y los que deben gobernar, los que tienen que encargarse de las tareas administrativas y políticas del Estado, tienen que dedicarse a tiempo completo a eso. Los guardianes del Estado también, ¿verdad? El segundo sector social, la segunda clase social, también tiene que dedicarse a tiempo completo en la protección de la ciudad. Y hay que sacarle toda preocupación por otras cosas. Los hijos, hombres y mujeres, tienen que tener vida política y vida militar. Esto es una cosa muy importante que establece Platón. Estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo, ¿verdad?
hombres y mujeres deben participar en la vida política y en la actividad militar. Decía Platón, estamos desperdiciando nuestras mujeres encargándoles tareas como cocinar, arreglar la casa y cuidar los hijos. Platón planteaba desprivatizar esas actividades para que la mujer se pueda, o sea, él daba una línea política práctica, bien materialista para la liberación de la mujer. Hay que liberarle de la cocina, del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar. Entonces, todos los hijos tienen que ser educados y criados por el Estado. Por el Estado, él decía, por personas capacitadas, formadas para criar y educar niños. No cualquiera que tenga hijos y diga yo puedo hacer, no. Vamos a darle a personas que saben hacer eso. ¿Se imaginan en esa época? Entonces, está bien, la gente tiene que producir hijos, el Estado necesita hijos, necesita habitantes, pero hay que liberar a los guardianes y a los gobernantes de la crianza de los hijos. Eso tiene que hacer el Estado, lo va a hacer mejor y hombres y mujeres van a participar, van a tener el tiempo suficiente para dedicarse a la política, a la filosofía y a la guerra, al arte militar. Entonces, tenemos que sacarle a las mujeres esa preocupación por la cocina, el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos. Eso tiene que ser tarea de la sociedad, del Estado. Ese es un primer aspecto. Y para los guardianes, incluso lo que decía Alan, proponía el comunismo en el tema de las parejas. En el caso de los guardianes, ni siquiera tienen que saber quiénes son sus hijos, tienen que quererla a todos por igual. Justamente para evitar ese sentido de posesión. Tampoco tienen que tener bienes, tienen que tener una casa, pero no es de ellos, van a vivir en las casas comunitarias que le da el Estado. Y sus parejas no son sus parejas, o sea, van a divertir, disfrutar lo que sea, pero no es su posesión, no va a ser posesión de nadie. Eh, Le están permitido todo, menos decir, esa es mía, ese es mío. Y no había propiedad privada, o sea, todas las cosas usaban entre ellos, ¿verdad? Salvo las cosas que son exclusivamente personales, ¿verdad? Pero comían, al liberar a la mujer del trabajo doméstico, se comían comedores del Estado. Al sacar al desprivatizar el cuidado y crianza de los hijos, había guarderías. Eh, bueno, pero no es que no había relaciones afectivas. Lo que no había es o sea, tampoco era así. Es el proyecto que tiene Platón, ¿verdad? Y seguramente que había algunas experiencias así, ¿verdad? Pero no era, digamos, lo que estaba establecido eh, este, con el tema de la comunidad de mujeres. Bueno, eh, bueno, y él hace una serie este, eh, de una taxonomía de los tipos de gobierno. Eh, que ustedes van a leer seguramente los distintos tipos de gobierno que hay. ¿Verdad?
Y él, como la postura que él defiende es la aristocracia, ¿verdad? O sea, el gobierno elegido por unos pocos y entre unos pocos, ¿verdad? Que tiene el poder completo sobre la ciudad. Bueno, y lo más curioso, lo más, digamos, llamativo, interesante de la propuesta de, de Platón es este, esta caracterización de las clases sociales, de dónde deviene, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante destacar el tipo de organización. Él concibe la dedicación a tiempo completo de lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, pero plantea de manera pormenorizada cuáles son los mecanismos para permitir que esto exista. En el caso de las mujeres, por ejemplo, de los guardianes, no es como se plantea hoy en algunos sectores feministas de que eh, no puede cargarse el cuidado de los hijos y las tareas domésticas a las mujeres. Los hombres también tienen que colaborar, ¿verdad? En el caso de Platón no es así. Ni hombres ni mujeres tienen que dedicarse a las tareas domésticas, ni a la crianza de los hijos. O sea, la liberación de la mujer no viene en este sentido de que los hombres, sus parejas, asuman tareas en el hogar. No, es sacar del hogar las tareas domésticas, sacar del hogar y llevarlo al plano de la sociedad. Llevarle al plano de tareas públicas del Estado, comedores, guarderías, escuelas, donde se va a desarrollar la crianza y educación de los miembros de la sociedad. Y el afecto, fíjense, es muy importante porque el afecto también se desprivatiza de alguna manera. No es mi hijo, todos son mis hijos y ninguno lo es. Bueno, ¿qué opinan de esto? Es muy, muy interesante, profundo, polémico, eh, pero sobre todo muy desafiante lo que plantea Platón en la República y en las leyes, sobre todo en la República, ¿verdad? ¿Alguna consulta? ¿Quiere agregar algo, Alan, al respecto? Al respecto, no sé si tanto, profe, pero sí, como decís, recalcar nuevamente que esta propuesta, como había dicho en la clase introductoria, ¿verdad? Que este proyecto filosófico político lleva a tratar de implementar, de llevar a cabo. En Sicilia fracasa eso, vuelve a Atenas, luego va nuevamente a tratar de que esto se pueda llevar, que se pueda ejercer o implantar dentro de la sociedad de Sicilia, pero vuelve a fracasar, ¿verdad? Entonces, para ese momento, eh, inclusive ahora, esta propuesta de Platón es bastante polémica, como dice el profe, bastante fuerte, e inclusive para la sociedad de Atenas que quizás no tenían las mismas visiones, las mismas perspectivas que tenemos ahora, hoy día, le parecía probablemente bastante irrealizable, bastante fuerte, entonces quizás por eso haya fracasado el proyecto de Platón, ¿verdad? Y nada, respecto a el tema de que Platón, pasando un poquito a la forma de gobierno, profe, el tema de que Platón proponía como mejor forma de gobierno a la aristocracia
la monarquía de un aristócrata, pasaba justamente por la idea de que lo que ya dijo el profe, ¿verdad? Para hacer memoria o recalco en la idea de que solamente el filósofo, solamente el sabio era aquel que tenía conocimiento preciso, tenía la sabiduría tal que con la cual podía instaurar o gobernar una sociedad y hacerla justa, ¿verdad? Solamente aquella persona, aquel gobernante sabio que tenía conocimiento de las ideas puras, del mundo de las ideas, es aquel que puede instalar, bajar a tierra ese conocimiento y poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Y justamente en la presentación, en la vista anterior teníamos que el fin de la política era una sociedad justa, ¿verdad? ¿Cómo uno llegaría a una sociedad justa si no tiene el conocimiento de la justicia, ¿verdad? Más o menos el razonamiento, la argumentación de Platón, ¿verdad? No sé si Está bien. los chicos ¿Alguna tienen alguna comentario. consulta de los presentes? Natalie, adelante. No es una consulta, pero, o sea, toda la parte donde Platón habla de los magistrados, que son los magistrados que deberían elegir las parejas que tendrían hijos, tipo para que sean los más perfectos y cosas así. No sé si es casi eugenesia eso, pero es tipo re cuestionable. Súper interesante igual, tipo de dónde... Me pareció lo más curioso porque no es Sí, que, no sé si en sí, nuestro contexto es mucho más fácil juzgar esas cosas, ¿verdad? Pero como teniendo en cuenta que sus ciudadanos tendrían, por ejemplo, la educación perfecta o algo así, no confiaría también en que con esa educación sabrían elegir, o por ejemplo, tipo, lo que a mí me parecía siempre al leer La República es que no tienen ningún tipo de agencia sus ciudadanos, que están siempre ahí sin capacidad de elegir nada o algo así, ¿verdad? No sé, sí. esa era Jessica, ¿vos querías mi decir algo? aporte. Antes de contestarle a Natalie. Sí, yo tenía, en realidad es como algo, bueno, la parte en que se mencionan las formas de gobierno, profesor, a veces, o sea, para fines didácticos, o sea, solíamos ver las buenas y malas formas cuando mencionábamos esto. Y claro que es mucho más completo al ver cómo se llega a las buenas formas. Y quería preguntarte, profesor, ¿es importante que nosotros estudiemos así como categorizando las buenas y malas? ¿O, digamos, para fines de la materia, nada más es la pregunta? ¿O, por ejemplo, las buenas que eran la monarquía, aristocracia y democracia? Y aparte las malas, la tiranía, oligarquía y democracia. No me vuelvo a leer otro. Pero, ¿te parece bien que categoricemos para el estudio o estudiemos las formas en que se llega a las buenas formas? Bueno, pero cada filósofo se van a dar cuenta ustedes que para Platón hay una sola buena forma, que es la aristocracia. Todos los otros tienen defectos. Por ejemplo, la democracia, ¿cómo gente ignorante va a elegir cosas que no sabe, verdad? Esa es su concepción. Es una concepción muy distinta de la que tenemos hoy, ¿verdad? O sea, porque el problema del poder del gobierno de la ciudad significa tener conocimientos de aspectos importantes que la gente con alma concupiscible no la tiene y va a elegir al que le simpatiza. Entonces, va a ser una anarquía eh, y pura demagogia, ¿verdad? Yo no diría buenas y malas, sino que acá, como dice en nuestra presentación, o sea, para Platón hay una sola, la mejor forma es la aristocracia. O sea, que un grupo de expertos elijan al más experto. Eh, eso
para él garantizaría un gobierno adecuado, ¿verdad? Pero no es solamente eso. Fíjense que para la clase gobernante no tienen que tener bienes. O sea, no es solamente esa visión aristocrática de unos pocos, sino no tienen que tener bienes, no tienen que tener propiedades, no tiene que tener ni siquiera pareja propia, ni sus hijos, o sea, no puede heredar, no puede juntar cosas para dejarlo a sus hijos, ¿verdad? Es, es un tipo de ética y de desprendimiento muy importante que hace Platón. O sea, yo llego al poder, me eligen a mí, pues yo no tengo nada mío. No voy a robar al Estado porque no voy a tener bienes. Lo de Platón es profundo, o sea, no es, este, y el matrimonio, fíjense, el matrimonio es una obligación política. No importa que uno sea homosexual o lesbiana, tiene que casarse y tener hijos. Y en el periodo, tiene que mantener la pareja en el periódico en el periodo en el que puede tener hijos. Y después puede dedicarse a la vida. No es que está prohibida la homosexualidad, al revés. Puede hacer lo que quiera con su vida, pero su deber político es tener hijos. Y hacer de su vida lo que quiera, pero tener hijos. Es un deber político. No importa si se quieren o no se quieren, tienen que tener hijos. El Estado necesita tener hijos. Y que lo decía Natalie sobre los magis. ¿Saben que en la República de dice ellos, nosotros si queremos producir una buena raza de caballos, elegimos el mejor potro y la mejor yegua. No le dejamos así libremente, dice. O sea, o cualquier animal, perro. Entonces dice, nosotros tenemos que hacer algo similar con los hijos que queremos tener. Pero no podemos hacer igual que lo que hacemos con los animales. Entonces vamos a hacer una fiestita y vamos a traer nuestros invitados selectos y va a parecer que espontáneamente ellos se ven y se conocen. Profesor, Sí. eso sería eugenesia, ¿verdad? No. No. Ellos están diciendo cómo hacer que se conozcan las personas y que parezca espontáneo, pero nosotros estamos eligiendo quién se casa con quién, sin forzarles, por interés de tener personas sanas e inteligentes. Fíjense que hoy se hace algo parecido por motivos económicos sociales. Habrán escuchado decir mucha gente, mi hija, yo te hice estudiar no para que salga con ese pelagato, ¿verdad? O sea, le manda a colegios, quiere que su hijo, los que tienen plata, ¿verdad? Mandan a colegios privados, a, a clubes para que se junte ahí con determinado grupo de personas, no con entre comillas cualquiera, ¿verdad? O sea, lo mismo que decía Platón, pero Platón decía con un sentido de tener gente sana e inteligente. Hoy día se hace por motivos de clases sociales, ¿verdad? O sea, hay una selectividad de las familias para que sus hijos tengan determinado tipo de pareja. ¿O no es así? Normalmente hay una presión sobre los hijos ¿cómo vas a salir con ese, con esa? ¿Entendés? Y las presiones son de tipo socioeconómicos, ¿o no? Sí, es así. Totalmente. Mismo,
desde el momento de los términos buen partido, por ejemplo. Claro, el partido. Se Sí. consiguió un buen partido. ¿Qué es lo que vas a sacar de esa? Solo que en Platón no era con ese sentido, o sea, no era el sentido socioeconómico, era para elegir personas físicamente fuertes, sanos y que puedan producir hijos sanos, porque él estaba a favor de eliminar a los niños con defectos o, o de poco desarrollo raquítico. Porque no va a ser útil, para ellos eso no va a ser útil, va a ser una carga. Entonces, los eliminaban. O sea, él estaba a favor de eso. O sea, no era la decisión de yo no quiero tener hijos, sino que el Estado o la sociedad no va a permitir tener ese tipo de hijos. No se encargarían luego ellos, creo, si me acuerdo bien, del alimento y cosas así que el Estado provee a los demás en caso de que salgan, por ejemplo, defectuosos. Sí, ellos no quieren, porque desde el punto de vista de ellos eso es una carga. Y no... ¿Para qué criar una cosa que nunca nos va a ser útil? Así era el pensamiento. Eso hacemos nosotros con los animales, pero no con las personas. Ustedes saben que los que producen huevos para esas fábricas de gallinas ponedoras solamente se seleccionan las pollitas hembras, ¿verdad? ¿Y qué pasa si sale un macho, un gallo? ¿Qué se hace con ellos? ¿Sabían ustedes eso? Tenés, ¿cómo se llama eso para donde se ponen a empollar los huevos? Licuadora. Incubadora, ¿verdad? Tenés 10.000 huevos ahí. Te salen 5.000 hembras y 5.000 machos. ¿Qué hace con los 5.000 machos? La hembra es para ser gallina ponedora. ¿Y los machos qué se hacen? Creo que los crían para luego ser el tallarín de los domingos. No se los cría porque como no son gallinas, como no son pollos de carne, otra raza, no da para hacer carne. No es comercialmente sacrifican entonces. Los matan ahí mismo. Los matan a toditos y los queman, sí. Terrible. También hacen los criadores de... Yo una vez quería criar perros y cuando me enteré cómo se hace, discontinué. Se tiene unos cuantos machos y un montón de hembras. Un montón de hembras, ¿verdad? Y se le hace parir unos cuantos años. ¿Qué pasa después cuando ya no pueden tener hijos los perros? Las perras. Se las matan. Nadie quiere tener perras grandes, adoptarlas. Y los criadores no le quieren dar de comer si no son productivos. No, la crianza de animales es bastante cruel. Bueno, no hablemos de eso. Simplemente para decir ese paralelismo de animales y seres humanos.
Bueno, ¿alguna cuestión más acá sobre el Estado? Tienen que leer, yo les recomiendo que lean de pe a pa la República y las leyes, pero sobre todo República. Es muy interesante. Por ejemplo, hay algunas cosas que se adoptó de Platón, digamos, parcialmente el tema de las guarderías. ¿Se preguntaban usted por qué tenemos que criar a los hijos entre cuatro paredes? Estamos haciendo filosofía, ¿no? ¿Por qué no dar la educación a la gente experta, formada, capacitada, con buen nivel para educar a los hijos y no cualquiera que se cree que puede criar hijos porque vio que su mamá hace y le copia? ¿Dónde va a estar mejor educado ese niño? En la escuela. ¿Te imaginas un papá o mamá que dice, no salga ahí, cuídate, va a salir el sapo, porque no quiere que salga de la casa y le hace tener miedo? Frente a eso, una persona que tiene un mejor nivel para educar a una criatura sin hacerle tener miedo, sin pegarle nunca. Pero como dicen en Twitter, no estamos preparados para esta discusión. O la comida, ¿por qué se cocina en cada casa? En una manzana de 30 casas hay 30 personas que cocinan. En otros países, en los lugares de trabajo, hay comedores, ¿verdad? La comida en la casa se hace de vez en cuando como una cuestión de placer, de acto social, pero no es obligación de cocinar todos los días cualquier cosa. No se va a comer mejor en un restaurante hecho por expertos nutricionistas y cocineros que el guiso apurado que se hace. Pero creo que sí, creo que en ese caso incide un poco el factor económico y cultural también, por supuesto, ¿verdad? Aquello que nosotros imitamos modelos, ¿verdad? Y de alguna manera asociamos también con aspectos afectivos, ¿verdad? Pero si vamos a hacer así un término materialista, el factor económico como que te obliga porque es más barato cocinar en la casa que comer afuera. Ahí en el centro donde estoy trabajando, por ejemplo, 30.000 al día es un almuerzo. Pero Te eso lleva. porque comemos de un restaurante, digamos así. Pero si nosotros pagamos a unos cocineros, entre 60 familias, compramos, o sea, no como un negocio, es un empleado, como un docente. Su acción es cocinar. Tipo, Va a tipo salir más comedores barato que comprar en portátiles. la casa, porque en la casa se compra, o sea, comprar mayorista es distinto. Yo conocí alguna empresa que su comedor es a precios más baratos porque no paga alquiler. Entonces, la gente comía en el comedor. En otros países hay comedores para los trabajadores de la empresa, no es que se van a su casa. Y puede ser público, no necesariamente tiene que ser un negocio privado. Bueno, pero es un tema difícil, ¿no? Pero es un tema apasionante. Yo siempre pensé eso de la comida es terrible. Yo en lo particular, si me tuvieras que preguntar qué prefiero ahora, obviamente comer en lugares especializados que me pueda aportar, que haya novedad, qué sé yo, todo lo que quiera, pero yo por lo menos encuentro así, pero sinceramente hablando, que es mucha inversión de dinero que de repente no tenés, No, hoy, ¿verdad? Yo llegué, hoy comer afuera es un crimen. O sea, yo cocino sí, absolutamente toda mi comida, absolutamente. yo también, No, totalmente. es una locura comer afuera, ¿no? Pero a mí me gusta cocinar. Hay gente que no, o sea, hay gente que es una tortura, o sea.
Yo no, para mí es un disfrute, es como escuchar música. Pero, comer afuera comer afuera es un lujo hoy. O sea, en realidad, comer afuera es un lujo. Yo me refiero a los comedores que tienen en las grandes empresas en otros países donde la comida no es cara. No es comida de lujo tampoco, ¿verdad? Bueno, ese es un tema. El otro es el tema de la crianza de los hijos. Y ni hablemos de la cuestión de las parejas. Es terrible, Platón, ¿eh? O sea, el tema de las parejas es terrible, Platón. Porque él enfoca las parejas como de utilidad pública. Entonces hay que Un tener... contrato social. Claro. Entonces, para él es importante que tengan hijos. Y establece que después de una determinada edad su vida sexual puede ser lo que quiera, pero mientras en un periodo determinado tienen que mantener esa relación de crianza y de producción de hijos. Pero bueno, lean La República. En todo caso, podemos charlar un poquitito más la próxima vez después de leer. Y algún repaso que podamos hacer porque vamos a empezar ya Aristóteles. Bueno, ¿alguna consulta más? Sobre los trabajos, sobre la... No, de mi parte. Bueno, lo dejamos.